¿Qué tal? Acá empezando el episodio número 6 de mi podcast Preventas para Informáticos. Hoy voy a continuar con la sección 2.2 de mi libro que está en Amazon, Preventas para Informáticos. Recordando el episodio anterior, comenzamos a compartir 10 ítems que me parecen útiles para quienes empiezan en la labor de preventa y, por qué no, que pueden ser de interés para gente que ya esté en la labor. Y qué importante que resulta comprender que la labor de preventa no está aislada del resto de las áreas de la empresa, ¿no? Todo lo contrario, tiene que unir. A veces bromeo yo diciendo que los preventas somos tironeados por todos los flancos, tratando como un pulpo, ¿no?, de acercar posiciones del área de ventas por un lado, operaciones o delivery por otro lado. Y si hubiera un área de producto, incluso a veces se nos pide tener en cuenta temas financieros o legales, aunque desde mi punto de vista es más del comercial lidiar con esos detalles, pero bueno, cada empresa tiene su particularidad y la forma en la que desea gestionar las cosas desde un cierto rol de su empresa, ¿no? Y bueno, qué importante acercar posiciones para poder acercar las partes de un equipo de venta. Tenemos que tomarnos el trabajo de conocerlos y comprenderlos a los otros que tienen un rol distinto al que tengo yo. En el episodio anterior mencioné el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, y hay otra frase que muchas veces se le atribuye a ese libro. La frase es: divide y reinarás. ¿Cuántas veces observamos que esta técnica se usa, y no solo en los negocios, ¿no? Se usa también adentro de las organizaciones y, ¿por qué no?, en las sociedades, ¿no? Invito a los preventas a ver la importancia de aprender a negociar con sus áreas internas, a buscar que las áreas se comprendan y que vean el valor de encontrar los puntos intermedios. O, ¿por qué no?, de dejarse pasar algunas excepciones entre las áreas por el bien común de la organización. Y todo eso es más fácil en equipos que se conocen que entre gente que no se tiene confianza. Voy a empezar entonces con la sección 2.2. Juegos. ¿Alguna vez jugaste al póker? Como en el póker, no muestres tus cartas desde el principio a quienes no sean de tu completa confianza. Tus cartas son tu mejor activo. Si mostrás todas tus cartas de entrada, no tendrás chances de negociar de una manera adecuada. A veces, las cartas tienen que ser escondidas por un tiempo de algunos de los contactos de tu cliente, pero no de tu equipo. Y en otros casos, quizás algunos de los contactos de tus clientes esperan ya que te hayas guardado algo para negociar. Pensá en tu equipo como en un escuadrón. Cada miembro del equipo tiene su especialidad, su responsabilidad, pero todos tienen la misma misión. Qué importante, un equipo que tenga la misma misión. Para eso es importante la confianza entre los miembros del equipo. Y de nuevo, recordar que aunque debas guardarte alguna información para más adelante, es muy importante nunca perder la confianza de tu cliente. Porque tu cliente te va a elegir por eso, por tenerte confianza. En vos, en tu producto, lo que corresponda a su decisión.
Hasta acá llegamos hoy en el episodio número 6 de mi podcast Preventas para Informáticos. Y la próxima vamos a seguir con el ítem 2.3, que es películas. Hasta luego.